Tenemos, yo les mandé el PowerPoint como siempre y dos artículos. Uno de Croato, que es el que comenté, que en el año 81, que yo era seminarista, y a mí me cambió la perspectiva de este libro totalmente. Bueno, un poco por cariño, es muy bueno, tiene plena vigencia. Si uno le conoce ese artículo, conoce lo fundamental, es del año 81, ¿no? Bueno, y después les envié también un artículo que es con el que yo armé el PowerPoint de ahora, ¿sí? El PowerPoint dice El Dios de Job, David Clines, Concilium 2004. Esto está en una revista Concilium 2004. Si la buscan, la pueden bajar, la pueden digitalizar, ¿sí? Entonces, acá hay algunas que tienen prendido el micrófono. Yolanda, claro, pero no nos escucha Yolanda. Ahí lo apago, mira Yolanda, qué bien. Entonces, entonces ese artículo que yo resumí para el PowerPoint de hoy es el que les envié a ustedes. Está tomado de las revistas Concilium, pero si ustedes lo buscan van a encontrar todas las revistas Concilium. Está dedicado al libro de Job. Yo de ahí extraje un artículo, ¿sí? Este autor, Clines, yo no lo conocía tanto, pero lo he visto citado por los mejores biblistas, y entonces yo pensé que tenía que ser bueno, y bueno, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Bueno, entonces, el apunte de hoy está basado en Clines. Yo he hecho un resumen, ustedes lo tienen ya ahí en casa. Yo creo que tienen dos artículos muy, muy buenos, ¿no? Entonces, vamos a la cuestión. Vamos a recordar algo de la semana pasada para retomar, ¿no? Diapositiva 2, lo importante es, hay que tener el contexto de este texto. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. En el Antiguo Testamento no se cree en la resurrección, ¿sí? La inmortalidad del alma lo va a plantear Platón en el siglo IV, allá en Grecia. En realidad los que inventan eso son los persas, ¿sí? Pero en la Biblia el tema de la resurrección va a aparecer muy tardíamente, recién a partir del siglo III, el encuentro con los griegos y cuando nace la apocalíptica, ¿no? Entonces, los textos que empiezan a hablar, los primeros textos que hablan de la resurrección son segundo libro de Macabeos, capítulo 7, Apocalipsis 12 y Sabidurías 2. Esos son los primeros textos del Antiguo Testamento que empiezan a hablar de la resurrección de Jesús, de la resurrección, ¿no? Y, o sea, estamos en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Perdón, Juan Manuel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto a eso me quedé pensando cuando habías dicho en la clase pasada que no había algún texto de la resurrección, era el primer problema al que nos enfrentábamos. Pero yo me acordé que tiempo atrás vos nos habías enseñado que Daniel era considerado como un apocalipsis de los judíos. Sí. Y digo, ¿cuándo habrá sido escrito ese libro? Y me fijé y es antes de Job. O sea que ya había escrito Daniel su libro. No. El libro de Daniel es el siglo III, es el diálogo con los griegos. Entonces Daniel está más o menos en 180, 170, ¿sí? Entonces Daniel es posterior, ya Daniel es apocalíptico, ¿sí? Bien, entonces no es que ahí no conviene confundir las fechas, ¿no? Claro, entonces, porque creí haber leído que era 125 antes de Cristo y Job es 5 antes de Cristo. ¿Cómo? Creí haber leído acá, en la Biblia mía, que Daniel es 125 antes de Cristo y Job es el 5 antes de Cristo. No, ahí tiene un error, 5 antes de Cristo es imposible. Job se escribe en el post-exilio, en el periodo persa, siglo IV. No. Las fechas, a veces podemos errarle por 20 años, 30 años,
pero Job es siglo IV y Apocalipsis siglo III, siglo II, ¿sí? Daniel, Sí. Entonces, bien, entonces, pero digamos que en el Antiguo Testamento, en general, no se cree en la resurrección. Esa es una afirmación genérica, ¿sí? Entonces, cuando se escribe el libro de Job, no se cree en la resurrección. Entonces, ¿en qué se cree? En lo que se llama la teología de la retribución. Dios va a premiar o castigar, si yo me porté bien o mal, Dios va a castigar o premiar, pero aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la longevidad es un signo de bendición y de recompensa de Dios porque yo he sido bueno. El tener muchos hijos es otro signo de la bendición de Dios y de la recompensa de Dios. Entonces, claro, como no manejaban el concepto de inmortalidad, el único modo de algún modo de inmortalizarse en el tiempo era a través de la memoria de los hijos, ¿sí? Bueno, entonces la retribución es aquí terrenal. Dios bendice o castiga en la tierra. Bueno, la cuestión económica. Si uno tiene muchos bienes, es signo de que Dios me bendice, ¿sí? Si yo quedo en la pobreza, probablemente la causa sea algún castigo por algún pecado que yo hice. Bueno, esto básicamente es la teología de la retribución. ¿Cuándo nace? Es antiquísima. No obstante, nosotros tenemos que ubicarlo en la teología deuteronomista. Nosotros empezamos a estudiar el Deuteronomio, ¿no? Siglo VI. Y si el año que viene estudiamos los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, toda esa es la teología deuteronomista. O sea que el libro de Job va contra el deuteronomista. ¿Va? O sea que la teología del deuteronomista es esta. Si vos sos bueno, Dios te premia aquí en la tierra. Vos sos malo. O sea, ¿cómo nace el deuteronomista? Con la crisis del vamos cautivos a Babilonia, entonces los teólogos deuteronomistas dijeron, si estamos en el cautiverio es porque hemos pecado. El cautiverio es un castigo que nos merecemos porque hemos sido infieles a la ley. ¿Ven? Eso es la teología del deuteronomista. Entonces el libro de Job va contra el deuteronomista. Pero cuidado, con casi toda la teología del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces hay que ubicar bien la teología de la retribución. Ahí puse siglo VI antes de Cristo, ¿no? Entonces, Job va a hacer una crítica a eso. Él va a decir, no, hay gente que sufre, hay gente que es pobre, y no lo es porque sea pecadora. No son culpables, probablemente son víctimas de un sistema X. Bueno, ahí nace la teología de la retribución y contra esto escribe el libro de Job, ¿no? Bien, la actualización de este problema, hoy decíamos, es lo que hoy se llama la teología de la prosperidad, que es una cuestión, a ver, voy a tratar de ser breve acá. El protestantismo originalmente es un hecho europeo, ¿sí? Lutero, Calvino, es algo que nace siglo XV, XVI en Europa. Siglo XVII, en Europa corren a grupos, no sé cómo decirlo de forma más respetuosa, a grupos que los mismos protestantes consideran que están alocados. Y entonces los corren y se van a Estados Unidos, y ahí van los mormones, los adventistas, un montón de esos grupos van a Estados Unidos del siglo XVII. Ahí nace un protestantismo americano que tiene estas características. Incorpora el criterio del éxito y del individuo. Entonces, hay dos características del protestantismo americano, no europeo, americano: el criterio del éxito y el individualismo. Ese protestantismo americano es el que llega a América Latina a partir de los años 60.
Estados Unidos, ¿cómo se llama? La CIA, ha estudiado, tiene grupos de estudio dirigidos por Rockefeller y ve que en los años 60 las iglesias tradicionales ya no son dóciles a los proyectos capitalistas, etcétera. Entonces se empieza a descubrir desde Estados Unidos que las iglesias tradicionales se están sumando a los movimientos populares, ¿sí? Entonces Estados Unidos dice, necesitamos favorecer en América Latina iglesias que estén dispuestos al criterio del éxito, etcétera, etcétera. Y allí empiezan a favorecer, a estimular que todas estas iglesias de Estados Unidos empiecen a tener un espacio pastoral aquí en América Latina, por lo menos a partir de los años 60, ¿sí? Bien, ahí tenemos la iglesia electrónica, etcétera. No, yo no puedo tener, no es nuestro tema. Pero esta gente es la que divulgó acá en América Latina lo que se llama la teología de la prosperidad. Cualquiera de nosotros ha visto un programa de televisión o escuchado en la radio que la persona da un testimonio, yo era pobre y el Señor me prosperó y ahora tengo tal trabajo, yo era enfermo y ahora el Señor me prosperó y ahora tengo salud. Eso se llama la teología de la prosperidad. O sea, el rico y el sano son el signo de la bendición y la presencia de Dios. El pobre y el enfermo son maldición de Dios. Bueno, esto se llama teología de la prosperidad. Yo voy a poner un ejemplo que puede ser injusto. Y si alguien me lo desmiente, después me lo desmiente. Pero en general, en una reunión de estos grupos, el pastor de estos grupos, se fijan mucho en qué auto, que llega a una reunión, ¿no? Donde se van a juntar 50 pastores, seguramente que en un hotel, en un monte muy especial, y lo primero que se fijan en el auto que te tiene. A ver si Dios lo está prosperando o no lo prospera. O puede ser grave que usted tenga una hija enferma. Entonces ahí empiezan los rumores. ¿Cómo puede ser que el pastor tenga una hija enferma tanto tiempo, ¿no? Bueno, esto existe. Yo me gustaría no ser injusto, pero es para poner un ejemplo de lo que significa la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, la riqueza y la salud son los grandes signos de la presencia de Dios, ¿no? Bueno, por eso ellos decían que América Latina es un Israel rebelde y en pecado, ¿por qué? Por la tanta pobreza y enfermedad que hay, ¿no? Bueno, dejamos esto y ahora volvamos a nosotros a Job. En la diapositiva 3 les puse un esquema que ya hemos presentado, que es muy importante, recordar la estructura literaria del libro de Job. El libro de Job originalmente era un cuento con un comienzo y un final, ¿sí? Alguien que es bueno, es probado por Satán y por Dios, pero después es reivindicado, ¿no? Y de un modo superlativa. Si tenía 7 ovejitas, ahora tiene 14.000. Bueno, el cuento es se llama cuento de folclore primitivo, porque popular, porque siempre la característica de un cuento popular es que siempre termina bien, el héroe nunca muere, ¿no? Entonces este cuento expresaba muy claramente la teología de la retribución. Ahora bien, nosotros no sabemos quién es, si uno o dos autores del libro de Job. Acá hay, vamos a decir, por lo menos un autor que parte en dos este cuento e introduce, no sé, como 40 capítulos, ¿sí? Con toda la parte poética. Es muy notable, es muy claro, porque está la parte en prosa y la parte poética. Está claro que son dos obras diversas. Bueno, alguien la partió y metió en el medio toda la parte poética, en donde se va a discutir
directamente la teología de retribución. Bueno, esto es básico para leer el texto, ¿no? Bueno, entonces voy a recordar los capítulos. Fíjense, diapositiva 4. Bueno, hay un prólogo y un epílogo, es el cuento popular. El corazón tenemos un poema o poesía. Primero tenemos los diálogos entre Job y sus amigos. Son 3 ciclos de diálogo, ¿sí?, con sus amigos, que en realidad no son sus amigos. Y después viene un largo discurso de Eliú. Eliú es un joven, un espectador, imaginémonos en la obra de teatro, que escandalizado de que estos 3 amigos de Job, ancianos, no supieron rebatir a Job, él hace un nuevo planteo con pequeñas novedades, que en realidad repite bastante. Entonces se suele decir cansa y aburre. Pero está Eliú. Después interviene propiamente Dios, porque Job lo llama a juicio a Dios. Y entonces Dios en un momento dice, bueno, vamos a hablar. Y en el discurso de Dios, acá hay como 3, si fueran 3 puntos, en realidad son dos discursos. En la primera parte habla del cosmos, del universo, cómo se regula el universo, cómo van los planetas, etc. Y en la segunda parte habla de unos animales míticos, que podríamos decir demoníacos, serían los animales del mal, que representan al mal. La mayoría de los estudiosos dicen que en realidad el segundo es muy pobretón y probablemente incorporado en último momento, por eso se lo analiza poco. Bueno, no obstante, ahí sale el Leviatán. Ustedes conocen la obra de ¿quién era el que escribió el Leviatán para describir el capitalismo y el Estado? ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Bueno, pero bueno, al final está el epílogo, en donde Dios reconoce que el único que habló correctamente sobre él fue Job, y lo rehabilita a Job con todos sus bienes. Ese es más o menos el libro. Ahí tenemos el desarrollo del libro. Entonces, yo ahora he resumido este artículo y, bueno, lo vamos a ir leyendo. Fíjense, diapositiva 5. La primera sorpresa en el libro es que hay diversas voces, diversas versiones. Tenemos la de los amigos, tenemos la de Job, tenemos la de Dios, ¿sí? Hay diversas voces, ¿ven? Diapositiva 6, la de los amigos, que representan la teología de retribución, o sea, la teología más tradicional y ortodoxa de los judíos, ¿sí? Pero también está, diapositiva 7, la perspectiva de Job, que habla del sufrimiento. Fíjense un detalle importante que no lo hemos destacado, ¿no? Pero los teólogos, amigos de Job, hablan desde la teoría a la realidad. Job habla de la realidad hacia la teoría. Job presenta una experiencia, pero yo no hice esto. Job no. En cambio, los otros es lo que se llama una teología deductiva. Dios es justo, luego no castiga injustamente. ¿Ven? Que hay una deducción. Yo tengo una verdad. ¿La verdad cuál es? Dios es justo. Ahora la aplico a este caso. Si Dios es justo, Dios no puede castigar a alguien justo. ¿Ven? Se llama una teología deductiva, ¿no? Que va del principio para aplicar a la realidad. En cambio, lo de Job es exactamente a la inversa. Él no parte de una teoría, él parte de su vida, de una experiencia del sufrimiento. ¿Está claro? Entonces, bien, a él lo hace hablar el sufrimiento, ¿sí? Fíjense que la teología es el grito articulado del pobre. El punto de partida de la teología, más que la contemplación, es el sufrimiento, ¿no? Y bueno, para la filosofía tradicional, el punto de partida siempre es la contemplación de la verdad. En cambio, en la Biblia en general es el grito articulado. ¿Ven? Cuando Dios baja a Moisés, le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no?
Y en el Nuevo Testamento, en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ves? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el punto de partida de la reflexión es sufrimiento. O sea, el sufrimiento es lo que da que pensar. El pobre es lo que da que pensar, ¿no? Por eso, una buena definición de teología sería el grito articulado, porque es reflexión científica, el grito articulado del pobre, ¿no? Bueno, Job está allí. En diapositiva 8, bueno, aparece la opinión de Dios. Ya la hemos adelantado. Nos desconcierta un Dios que no responde al sufrimiento de Job. Job le está diciendo, me está doliendo, y termina hablando de astronomía, y entonces siempre ha sorprendido. Bueno, pero está la palabra, está la posición de Dios. Y finalmente tenemos la posición del autor. Interesante, porque la última palabra no la tiene Dios, sino el autor, que sigue contando el cuento. Entonces, la última palabra no la tiene Dios, la última palabra la tiene el autor. Y curiosamente el autor va a desencajar con el discurso que acaba de decir Dios. Entonces, bueno, hay diversas voces e incluso contradictorias. Diapositiva 10. Lo que nosotros vamos a hacer en este recorrido, que hace el autor que seguimos, ¿no?, es reconocer y valorar todas las voces. Y hay que rescatar las voces y después ver con cuál podemos quedarnos, ¿sí? Entonces, arrancamos con la voz de los tres amigos, ¿no? Una introducción, ya lo hemos dicho un montón de veces, pero lo preciso acá. Fíjense, en el medio puse, está en verde, le precede un no. O sea, la teología de la prosperidad no es una teología de la salvación. No celebra al Dios de la salvación, no tiene como referencia a la liberación y la salvación del Éxodo, no está el tema de la conquista de la tierra, ¿no? Más bien es una teología cósmica. Está más preocupado por la verdad del cosmos y la justicia del cosmos. Si las cosas funcionan bien, ¿no? Entonces, y por eso el modelo va a ser la naturaleza, y de ese va a ser el discurso también de Dios, ¿no? Bueno, entonces, no es una teología de la salvación lo que encontramos acá, sino una teología que trata de justificar el orden del cosmos, ¿no? Diapositiva 13, de ahí deducen claramente los amigos que si Job está siendo castigado, obviamente es por sus malas obras, ¿no? Dios no va a hacer, no va a quebrar la justicia, ¿no? Y el futuro de Job está en que se arrepienta, que reconozca que ha pecado, ¿sí? Y bueno, que cambie de vida, ¿no? Ese en general es el planteo de los tres amigos. Vamos a verlo en un ejemplo en cada uno de los amigos. Ahora entramos en detalle. Primero Elifaz, ¿no? ¿Alguien que lea, por favor, la diapositiva 15? Haz memoria. ¿Qué inocente ha perecido? ¿Fueron alguna vez aniquilados los justos? Mi experiencia es esta. Los que cultivan maldad y siembran miseria, eso mismo cosechan. Bajo el aliento de Dios perecen estos. Bien, lo acabamos de decir y el texto es muy claro. Dios es justo. Vamos ahora a la diapositiva 17, porque Elifaz incorpora algo que va a recuperar Eliú, y es que existe el castigo pedagógico. ¿Sí? A ver, alguien que lo quiera leer la diapositiva 17. Entonces, si Dios castiga a Job, no es que sea malo, sino que es un buen docente, es un buen maestro, para que aprenda a escribir, qué sé yo, con la mano derecha y no con la mano izquierda. Le dice, escriba 500 veces, debo escribir con la mano derecha. Y después de eso, se supone que el chico algo ha aprendido. Eso existía, ustedes lo han escuchado 1000 veces, por eso puse ese ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama? La letra con sangre entra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han oído, no? O
Es un buen cachetazo, te enseña más de matemática que cualquier libro de Capeluz, ¿sí? Entonces, a ver, leamos alguien que lea. Entonces, no es castigo por masoquista, sino que es un castigo pedagógico, ¿sí? Alguien que lea la 17, por favor. Considera, feliz el hombre a quien Dios reprende, no desdeñes la corrección del poderoso, porque él hiere, pero venda la herida, golpea, pero cure con su mano. Bien, diapositiva 18, de Bildad, vamos a ver dos textos, los tres dicen casi lo mismo, pero vamos a leer un texto de cada uno de ellos. Quien quiera leer la diapositiva 19. Bildad, Dios asegura la retribución. ¿Puede Dios torcer la justicia? ¿Puede el poderoso torcer lo que es recto? La muerte de sus hijos prueba que debieron pecar. Tus hijos pecaron contra él, por eso los abandonó al poder de su propia culpa. Recuerda del cuento, ¿no? Que mueren los hijos, ¿no? Entonces dice, mirá, ahí hay una prueba demasiado evidente, ¿no? Bueno, vamos a ver Sofar en el 21, ¿sí? Y de Sofar, a ver la diapositiva 24, por favor. ¿Leo? Sí, por favor. Si hay obras malas en tu mano, renuncia a ellas. Entonces alzarás tu rostro libre de culpa. Te olvidarás de tu sufrimiento, lo recordarás solo como agua pasada. Entonces tu vida brillará más que el mediodía. Tu oscuridad será como luz matutina. O sea, si Job reconoce sus faltas, ¿sí? Se va a reivindicar y su vida va a ser dichosa. Bueno, los tres amigos de Job obviamente hablan de la teología de la retribución, y como no lo vencen, no lo derrotan en el debate a Job, aparece Eliud. Se dice que es joven, por eso se quiere decir que es una teología renovada, pero en realidad no lo es. Va a repetir prácticamente lo mismo Eliud, ¿no? Solo que, fíjense, diapositiva 27, es muy interesante porque el Dios de Eliud aparece como un comunicador, como un buen docente. Es un buen docente, ¿no? Dice, cuando hay sufrimiento no hay que preguntar qué ha hecho esta persona para merecer el castigo, sino qué lección hay que aprender, qué tiene Dios que decir a través de esta aflicción. Pero entonces, el castigo y el sufrimiento es un mensaje, ¿no? Entonces, a ver, alguien que lo lea, diapositiva 28. La aflicción no mira el castigo, sino la salvación. Dios salva al que sufre a través del sufrimiento, por medio de la tribulación le hace entender. Bueno, sin querer queriendo, miren diapositiva 29, me acordé de una película excelente para mi gusto, ¿sí? Y en casi todas las parroquias que anduve lo he divulgado, es Y como Ícaro, con Yves Montand, es de 1979, aunque tiene un premio en el 1900. Bueno, es realmente un peliculón, ¿sí? Así se dice en cordobés, un peliculón. Yo, ¿por qué les recomendaría? La película es buena por sí, es una película buena, atractiva, porque es policíaca, hay alguien que mata al presidente y hay que descubrir quién es el que lo mató. O sea que tiene el atractivo de cualquier película policial. O sea que si la ven, la van a encontrar en YouTube, ¿no? Se las recomiendo muchísimo. Ahora bien, cuando este hombre está buscando los presuntos asesinos, descubren a quién podría ser y ahí les dicen que ese habría hecho una experiencia pedagógica en una universidad. Entonces este va a visitar esa facultad, va a hablar con el docente
y le pregunta cuál fue la experiencia pedagógica que hizo este fulano, presunto asesino. Y ahí le muestra la experiencia, la muestra, no es que la comenta. Esa parte es excepcional, realmente es un lujo. Les advierto, esa parte, la de la experiencia, es una experiencia real que esta gente llevó al cine. Esa experiencia pedagógica que ustedes van a ver se hacía realmente. Y alguien, un cineasta, decidió llevarla al cine. O sea que ustedes ahí la van a ver como película, pero fue una experiencia que se hizo muchas veces. Y si buscan en internet van a ver que se estudia. Fue una experiencia paradigmática, ¿sí? Bueno, yo lo recomiendo muchísimo. ¿Y a qué va esto? La tesis de esa facultad era que con el dolor alguien aprende más. Si yo te doy un cachetazo, vas a aprender, te vas a acordar más fácil, ¿no? Bueno, es una película realmente excelente, perdonen que haga esta digresión, pero esto de lo pedagógico, ¿no? De que Dios salva a través del sufrimiento, ¿no? Que un buen, bueno, entonces, bien, entonces pasamos, diapositiva 30, Dios utiliza los sueños para comunicarse, pero también los sufrimientos. Entonces, veamos otro texto, diapositiva 31, quien quiera leer. También lo corrige en su lecho por el sufrimiento, cuando sus huesos tiemblan sin cesar. El hombre siente náuseas de la comida y pierde el gusto por los manjares apetecibles. Su carne desaparece de las miradas y se transparentan sus huesos que antes no se veían. Su alma se acerca a la fosa y su vida a las aguas de la muerte. La otra también. Si hay un ángel junto a él, un intérprete, uno entre 1000, para indicarle al hombre su deber. Si él tiene compasión y dice, líbralo de bajar a la fosa, yo he encontrado un rescate, invoca a Dios que se le muestra propicio, contempla su rostro con gritos de alegría, anuncia a los demás su salvación y entona entre los hombres este canto. Yo había pecado y tergiversado el derecho, pero él no me trató como correspondía. Libró mi alma de pasar por la fosa y mi vida contempla la luz. Bien, entonces la cercanía a la muerte, Dios lo está llevando a la muerte y a eso a él lo hace reflexionar. Diapositiva 34, sea para corregir por su tierra, por lactar, los envía. O sea que Dios envía estos males para corregir. Lo que está buscando es un bien, ¿no? Este no es un Dios masoquista, ¿no? Y más abajo dice, encierra a todos en sus casas. ¿Ve? ¿Para qué manda las tormentas, los truenos, los huracanes? Dice, encierra a todos en sus casas para que reconozcan que Él está trabajando. Fíjense, hasta los truenos, los huracanes, siempre tienen un objetivo pedagógico, son un mensaje, ¿no? Diapositiva 35. El trueno declara su ira, la pasión de su cólera contra la iniquidad. O sea, un trueno en el cielo, ¿sí? Más que darnos miedo, nosotros vemos que significa que Dios está actuando, ¿sí? Que su ira está actuando contra el mal, ¿no? Bueno, diapositiva 36. Eliú en realidad no aporta nada. Este detalle de el Dios comunicador, el Dios pedagógico, ese detalle inclusive ya estaba, y entonces casi todos los comentaristas, sobre todo Shekel y Sicre, hacen un análisis retórico, ¿sí? Entonces dicen, ¿cuál es el rol de la larga intervención? Ahora no me acuerdo los capítulos, pero larga la intervención de Eliú, miren, de la 32 al 37, larga, ¿no? Entonces dicen, Shekel dice, en una obra de teatro el rol retórico sería, esto está aburriendo, es más de lo mismo. Se cree joven, es joven físicamente, pero mentalmente es tan viejo como los otros amigos. Y entonces un repetirse de lo mismo, con una nueva melodía, pero es lo mismo.
Entonces, el objetivo retórico es aburrir al lector. Entonces, qué pesado que es esto. Siempre lo mismo, ¿no? Bueno, ahí dejamos a Eliú y pasamos a Job. De Job hay un montón de textos, por supuesto. Diapositiva 38. Lo que hay que recordar es cómo comienza el libro de Job. Job temía a Dios y evitaba el mal. O sea, Job había asumido y vivía la teología de retribución. El Job del cuento, él creía, vivió la teología de la retribución, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El de los poemas va a ser un crítico, pero el Job del cuento es alguien que cree en la teología de la retribución. Claro, cuando vienen los males y él percibe el injusto, ahí cambia totalmente Job. Diapositiva 39. La nueva teología de Job es que Dios es un monstruo movido por la... Padre. Sí. Perdón, no, que estoy pensando, si este libro no se escribe en un momento en que está empezando a cambiar también la mentalidad de tribu, de grupo, de aceptar que nos castigan en grupo por los pecados grupales, a individualismo, o sea, yo soy bueno, ¿por qué me tienen que castigar a mí por los pecados de los otros? Sí. ¿No hay un pasaje así ahí en ese momento? En el libro de Job no, pero sí, excelente, es buena la observación. Esto no aparece en el libro de Job, pero esto apareció en la teología deuteronomista, que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación. Y de hecho, en el epílogo, cuando Dios reivindica a Job, lo reivindica hasta la cuarta generación. Entonces, va a ser el libro de Ezequiel, sobre todo el famoso capítulo 18, pero el 12 y el 18, Ezequiel es el que va a cuestionar eso. Ezequiel, estamos hablando del siglo VI, ¿sí? El profeta Ezequiel es el que va a decir que yo no soy culpable de los pecados de mis abuelos y de mis padres, ¿no? Entonces, fue famoso en la historia del pensamiento ético, es el libro de Ezequiel, porque antes es como vos decías, por la concepción tribal, en teología se llama personalidad corporativa. O sea, en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, hay un concepto fuerte que es la personalidad corporativa. O sea, el pecado de uno mancha a todos. Y la reivindicación de uno reivindica a todos, ¿sí? Ustedes tienen ahí el texto de Romanos capítulo 5, por uno vino el pecado a todos y por otro vino la salvación, ¿se recuerdan? Bueno, ese es un concepto para pensar el pecado original hay que tener en cuenta, ¿ven? El texto de la personalidad corporativa. Entonces el concepto tribal, como vos decías, vamos a esa expresión, Israel lo cuestiona en el destierro con Ezequiel. Es la primera crítica muy buena que hace Ezequiel y digamos que fue un hito en la historia del pensamiento ético. Eso es. Ahora, en Job el argumento ese argumento no es tan importante, pero lo vamos a ver al final, que dice que Dios lo rehabilita hasta la cuarta generación. Justo, ¿no? Entonces, digamos, en Job no veo que sea un tema tan importante. Sí es un tema importante en Ezequiel, siglo VI, en Babilonia. Acá estamos ya en el siglo IV con los persas, ¿no? Bueno, pero es una buena observación, porque un punto que no lo toca, pero un punto que habría que tocar. Es un tema muy importante. Ustedes permítanme que les haga una observación que espero que se entienda bien. Pero algunos grupos carismáticos, sobre todo fuera de la Iglesia Católica, utilizan este texto del Deuteronomio, en donde dice que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si supongamos que yo soy un borracho, y voy y hablo con el pastor, y le digo, mire, no puedo salir. Entonces me pregunta, y Gabriel, decime algo de tu abuelo. Mire, mi abuelo era seminarista, pero se enganchó con una mina, se casó. Ahí está.
algún abuelo o bisabuelo tuyo ha pecado y vos hoy estás, bueno, pagando, de la palabra, aquello. Bueno, ustedes se dan cuenta de la torpeza, pero esto todavía es enseñanza común en todos esos grupos. En los carismáticos católicos, gracias a Dios, últimamente no, pero al principio lo tenían incorporado. Entonces hoy, gracias a Dios, ya no. Los carismáticos católicos ya no mantienen eso, ¿no? Bueno, ¿y cuándo cambia esto, padre? ¿Cuándo cambia esta concepción de los castigos de Ezequiel? ¿Cuándo cambia? Bueno, Ezequiel es el que lo cambia en el siglo VII antes de Cristo. Ezequiel. ¿Cómo? En el exilio. Claro, en el exilio, Ezequiel, capítulo 12 y 18, ¿no? Bueno, ahora bien, estábamos en la diapositiva 39, la nueva imagen del Job impaciente del poema es que Dios es un monstruo, Dios es cruel, rencoroso, ¿no? Entonces cambió la manera de ver a Dios. Entonces, fíjense, ¿qué decía en el título? Sí. Perdón. Esto es una postura clásica de, por ejemplo, de opresión, de dolor, de penitencia. ¿A qué te refieres una postura clásica? A la de los amigos, cuando yo veo lo de los amigos, lo de la mujer. Sí, sí, esa es la postura teológica oficial, tradicional de los hebreos, por supuesto, y de gran parte de la Biblia. Yo les estoy diciendo que todo el deuteronomista tiene esa teología de retribución, o sea que no, esta es la teología oficial. Fíjense en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? El nacimiento, que Jesús cura un ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan. ¿Qué le preguntan? Señor, ¿este es ciego porque pecó él o sus padres? ¿Se acuerdan? Sí. Miren, ahí tienen. ¿Eso es la expiación por el prójimo? O sea, si es por... A ver, ¿cómo me explica el castigo ahí? Ahí Bueno, estamos en la postura del castigo, entonces. Claro, esta es la postura del castigo. Entonces dicen, este hombre es ciego, luego es pecador, ¿no? Es el presupuesto. Si está enfermo, es pecador. Entonces los discípulos le preguntan, Señor, ¿este es ciego por un pecado de él o por uno de sus padres? ¿Ven? Ahí tenemos claramente la teología de la retribución y esto de la personalidad corporativa, de que yo puedo estar pagando un pecado de mi padre, ¿no? Así, entonces no hay libertad. No es hay... una censura. ¿Cómo? Una censura. A ver, ¿qué es una censura? Es una censura, por ejemplo, porque estar pagando los pecados por otros. Bien, sería un castigo que yo esté pagando, un castigo injusto, que yo esté pagando el pecado de mi abuelo, ¿no es así? Exacto. Bueno, bien, entonces, pero fíjense cómo lo tenemos claramente en el Antiguo Testamento, pero ahora me acordé, Juan 9, ahí lo tenemos clarito. Bien, entonces, fíjense en la diapositiva 40, decíamos que Job, antes de la crítica, Job asumió vivía la teología de la retribución. De hecho, después de que Dios y Satán le castigan a todos, ¿cuál es la primera respuesta de Job? Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé. Él acepta totalmente la teología de la retribución. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, ¿no? Yo ahí le puse una nota, es una lástima que desvirtúa el concepto de don al hacerlo revocable. El don, si es don, es irrevocable. Cuando éramos chicos se decía, lo que se da no se pide, ¿se acuerdan? Claro, o sea que, no es que Dios me lo dio, Dios me lo quitó, es una cosa medio infantil. Pero lo que nos interesa, estamos netamente, el Job
del cuento es el Job de la teología tradicional. Ahora no, vamos al 41 y alguien que lea, y acá ya saltamos al Job de la poesía, ¿no? Al otro Job. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 41? Soy yo, Mar, soy el monstruo de Tanim, para que me pongas bajo vigilancia. Una breve aclaración para ese renglón. El mar es el mal, y Tanim era un bicho mitológico que estaba en el mar. O sea, soy el diablo, está diciendo, para que me pongas vigilancia. ¿Por qué me pone una vigilancia? Yo soy un tránsfuga. Seguí, Liliana. ¿Qué es el género humano para que le des tanta importancia poniendo en él tu atención, inspeccionándolo cada mañana, poniéndolo a prueba a cada momento? ¿Sigo? No apartarás nunca de mí tu mirada, ni me darás tregua siquiera para tragar saliva. Saltemos a la diapositiva 43. Está en la misma línea, un Dios vigilante, ¿sí? Un Dios vigilante, un Dios que me está espiando. Adelante. Si he pecado, ¿cómo te acuso? ¿Cómo te causo perjuicio del centinela de los hombres? ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo? ¿Por qué me has convertido en una carga para ti? Bien, diapositiva 45, le está denunciando que Dios está obsesionado con Job y le quiere amargar la vida, ¿no? Lo anda inspeccionando, investigando, ¿no? Diapositiva 45. Tus manos me plasmaron y me formaron, y ahora has cambiado y me has destruido. Me amasaste como arcilla, ¿recuerdas? Ahora me conviertes en lodo de nuevo. Esta era tu secreta intención. Este era tu propósito, lo sé. Que si yo pecaba, estarías vigilándome y no me absolverías de mi culpa. Bueno, hay un texto anterior que no lo quise comentar, porque ya lo he comentado varias veces, pero quiero decir una palabrita. Miren cómo comienza. Tus manos me plasmaron y me formaron. ¿Qué les evoca a ustedes? Bueno, Génesis, ¿no? Cuando Dios lo hace de barro, pero también el hermoso Salmo 139, ¿no? Que vos me hiciste, fuiste haciendo, el vientre de mi madre. O sea, hay muchos textos bíblicos que recuerdan que Dios me ha hecho como un artesano, me ha plasmado. O sea, algo muy cariñoso. Entonces dice, tus manos me plasmaron y me formaron. Y ahora has cambiado y me has destruido. Miren, la ruptura es muy fuerte. Me amasaste como arcilla, ¿recuerdas? Perdón, Juan Manuel, yo rayé justamente ese pasaje de la Biblia donde dice tus manos me modelaron y me hicieron y luego cambiando de parecer me destruyes. Acuérdate que me hiciste de la arcilla y que me harás retornar al polvo. Sí. Y estoy pensando en esa parte, ¿quién tiene que recordar eso? Porque es como que él le recrimina a Dios que lo había hecho y que tiene que recordar que después se iba a hacer polvo. Entonces él tiene que recordar eso, que en la larga tenía que morir y enfermarse y morir. No entiendo el reclamo. No, bueno, es que acá el reclamo es este. Vos me hiciste, y la descripción es cariñosa, me plasmaron, me formaron, y uno puede recordar Génesis 2 y muchos salmos, o sea, dice, entonces está diciendo, acordate, recuerda, ¿no? Recuerda que vos me hiciste. ¿Cómo es que vos me hiciste? Y ahora has cambiado y me destruye. No, el reclamo es a Dios, ¿no? O sea, ¿se acuerdan del Principito? Eres responsable de lo que has domesticado. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que domesticado en el Principito es amado, ¿no? De amar. O sea, eres responsable de lo que has amado. Eres responsable de lo que has creado. Profe, ¿él se siente impotente? No, eres responsable de lo que has plasmado y has formado. Entonces, el ser humano tiene derecho a recordarle a Dios, pará, vos me creaste. Entonces vos sos responsable para siempre de lo que has amado. Entonces,
orar qué es? Recordarle a Dios su responsabilidad. ¿Se siente impotente él, Job? ¿Se siente impotente Job ante eso? Humillado de lo peor. Y acá dice, vigilante, perseguido. O sea, Dios está obsesionado. ¿Vieron cuando un tipo, qué sé yo, está obsesionado por una mujer, obsesionado por un delincuente? ¿Vieron? Está obsesionado, ¿no? Dios está obsesionado por Job. Veamos cómo sigue. Esta era tu secreta intención. Este era tu propósito. Lo sé. Que si yo pecaba, estarías vigilándome y no me absolverías de mi culpa. Ven que ha descubierto el rostro satánico de Dios. Esto es Job, ¿no? Que Dios es terrorífico. Lo peor que te puede pasar en la vida es encontrarte con Dios. Ojalá que Dios se olvide que vos existís. Eso es lo que dice Job, no Juan Manuel. Sigamos leyendo el otro de diapositiva. 46. Su cólera me ha desgarrado y su odio me ataca. Rechina sus dientes contra mí. Mi enemigo acusa su ojo contra mí. Yo vivía tranquilo, pero él me destrozó. Me agarró por el cuello y me hizo pedazos. Ay, Dios. Sigamos al 47. Me convirtió en su blanco. Sus arqueros me rodearon. Perdón, su blanco vieron cuando uno va a cazar con un arco y flecha y ahí va un animalito, en ese sentido, un blanco, ¿no? Me convirtió en su blanco, ¿no? Adelante. Sus arqueros me rodearon. Traspasó mis riñones. Fue inmisericordia. Derramó por tierra mi hiel. Me abatió a golpes, brecha sobre brecha. Se precipitó contra mí como un paladín. Oh, Dios. Bien, entonces está claro, los textos abundan, ¿no? Esta es una selección. Está claro que hay una experiencia terrible de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es el ateísmo? A es una palabra, la A se llama, es la alfa negativa. Teo es Dios. ¿Cómo nace el ateísmo? Y ante ciertas caricaturas de Dios. El ser humano dice, me tengo que liberar de Dios. Job dice, de Dios hay que liberarse, ¿no? Porque es un tipo peligroso, ¿no? Bueno, esta es la parte de él, pero además le hace otra denuncia. Que además de esto, él permite que los malvados en la tierra hagan lo que sea. Alguien que quiere leer diapositiva 49. Perdón, aparte leí en el capítulo 13, Juan Manuel, mientras alguien se ofrece para leer, que es como que él siente que si le recrimina cosa a Dios, Dios lo va a castigar por hablar mal. En el capítulo 13 dice, déjenme hablar, dejen hablarme. Soy yo el que hablaré, no importa lo que me pueda pasar, dice. Correcto, bien, perfecto. ¿Quién quiere leer la diapositiva 49? Los malvados remueven los mojones, se apoderan del rebaño y del pastor, se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda, arrancan al huérfano del pecho materno y toman en prenda al niño pequeño del pobre. Seguí leyendo. Desvían al indigente del camino y los pobres del país tienen que esconderse. Como asnos salvajes en el desierto, salen los pobres buscando una presa, y aunque ellos trabajan hasta la tarde, no tienen pan para sus hijos. Seguimos. Cosechan en el campo del impío, vendimian la viña del malvado. Pasan la noche desnudos por falta de ropa, sin un abrigo para taparse del frío, empapados por el aguacero de las montañas, sin refugio, se acurrucan contra las rocas. Una más. Andan desnudos por falta de ropa, cargan las gavillas y están hambrientos. De la ciudad salen los gemidos de los moribundos, las gargantas de los heridos piden auxilio, pero Dios no escucha sus plegarias. El asesino se levanta antes del alba para matar al pobre y al indigente. El ladrón merodea por la noche, en la oscuridad
perfora las casas. Entonces, el primer argumento es que Dios es un vigilante injusto con él, que lo anda espiando para castigarlo. Y el segundo argumento, además Dios no se compromete moralmente con la sociedad y con el mundo, y no castiga a los malvados, a los que hay que castigar, ¿no? Entonces ve que son delincuentes los malvados y ahí les puse en verde, pero Dios no escucha las plegarias de los que sufren. Entonces Dios no está actuando, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Job y, o sea, el tema de Job, recordemos, Croato va a insistir en su artículo, pero nosotros lo hemos dicho también varias veces, el problema de Job, más que el problema del sufrimiento, el problema de Job no es el dolor tiene sentido, no ese es el problema en Job. El problema de Job es la injusticia de cierto sufrimiento, ¿está claro? Entonces el problema de Job es la injusticia, que a él injustamente lo están apaleando, ¿no? No es el problema, es un problema ya existencial de si el dolor tiene sentido o no tiene sentido. Ese no es el tema de Job. Es un tema muy importante, pero no es el tema de Job. El tema de Job es la injusticia del sufrimiento que él está padeciendo, ¿no? Bueno, la otra voz que hay que escuchar es la voz de Yahvé, obviamente. Acá están, miren. Una cosa, padre, perdóneme. Sí. Ahora, Job, mientras le iba todo bien, no se preocupaba mucho por la injusticia del sufrimiento. Es cuando le toca a él que empieza a pensarlo. No, hay que ser... no hemos podido leer Job, pero de memoria digo, capítulo 16, 17, 18, sobre todo el 16. No, en muchos lugares te va a encontrar Job, que él dice que él ha sido abogado del huérfano, de los pobres. Sí, eso sí. No. Eso que es bien del Deuteronomio, ¿no? La mujer, la viuda, sí, eso lo dice. No, él, Job, no, es un tipo solidario. En ese sentido, hay que leer todos los textos. No, yo no he leído. No. Pero hay momentos que parece que él se diera más, es mi impresión, ¿no? Más cuenta del sufrimiento. Cuando vos sufrís, sos más solidario del sufrimiento ajeno, ¿no? Así comenzó Elifaz. Elifaz le dijo, vos antes predicabas a todo, ahora que te toca a vos, maldice a Dios. Así comienza el capítulo 4, donde Elifaz, el amigo, le reprocha eso. ¿Qué está bien el reproche? Claro, a ver, el reproche de fondo estaría acá. Acá el Satán dio una clave, dice. Claro, ¿cómo te va a maldecir si vos lo has cercado? Yo le dije que la palabra ahí cercar, yo la había destacado en el texto que yo puse. Si a Dios le ha hecho una cerca, le ha hecho una torre de marfil. Entonces, a Job no le ha pasado nada, ¿está claro? Entonces, Satán le está diciendo esto, Dios, claro, vos a Job porque no le ha pasado nada. Saquémoslo de la torre de marfil y pongámoslo en el mundo ordinario y vamos a ver si el tipo se la banca. Está bien ahí. Entonces, ahí Satán plantea ese problema, ¿no? Y fíjense, tengo que vincular con las últimas palabras de Job. Job, después de escuchar hablar a Dios, ¿qué dice? Yo hablé así porque hablaba de Dios de oídas, pero no lo conocía. Entonces, uno tiene derecho hoy a preguntarle a Job, claro, vos eras buenito con Dios porque vos estabas protegido. Ahora que te toca padecer con los demás, ¿sí? Bien. Perdón, padre, acá respecto a lo que dice Josefina, lo encontré en el 30, versículo 24. ¿Acaso no le tendí mi mano al pobre cuando en su desgracia me pedía auxilio? No lloré con el que vivía duramente y mi corazón no se afligió por el pobre. Yo esperaba lo bueno y me llegó lo malo. Bien. Pero la ayuda al pobre de él venía un poco de yo ayudo al pobre porque así Dios me ayuda a mí.
Yo creo que en la evolución del poema, él al sufrir ya el sentimiento hacia el pobre es distinto, porque yo también sufro. Es mucho más profundo al final. Sí, no obstante, me parece que con los textos en la mano, me parece que desconfiaríamos bastante. Yo creo que aparece un Job honesto y honrado. Por eso sí. Él lo padece como una injusticia. Entonces, no creo que él ayudó al pobre, ¿no? Me parece que él ha sido un tipo honrado y honesto. Por eso es que no comprende el castigo. Porque si él hubiera sido medio turro, qué sé yo, bueno, pero me parece que si la resistencia es tan violenta, es porque él dice, pero ¿cómo? Si yo más o menos hice los deberes, yo protegí a la viuda, bueno, pero lamentablemente no podemos leer todo el libro, entonces bueno, cada uno después vuelva sobre él y saque mejores conclusiones. Vamos a Yahvé. ¿Qué dice Yahvé? Miren, discurso del capítulo 38 al 41. Recuerden que las Biblias hablan del primer discurso y del segundo. Nosotros nos vamos a detener en el primero nomás. El segundo habla de animales mitológicos, de demonios, ¿sí? Que a nosotros ahora no nos interesa, ¿sí? Pero sí nos interesa continuar con el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? A ver, vamos a la diapositiva 56. Acá hay una decepción muy grande, porque nosotros hemos visto el clamor de Job. Es un hombre que es pura llagas, está hablando desde el estercolero, ¿sí? Y se acuerdan cómo arrancó, ¿no? Entonces el tipo estaba reclamando justicia y Dios ni le da bolilla, pero no le dice absolutamente nada. Entonces lo decepcionante del discurso de Dios, que no lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces no habla de justicia, injusticia, si sufriste o no sufriste. Lo que va a hacer es demostrar que Dios ha hecho un mundo que es armónico y que todo funciona bien, que acá el único desarticulado es él, porque no comprende nada, porque no entiende nada, porque es un arrogante, porque es un ignorante. Entonces, bueno, es muy decepcionante, ¿no? Sobre esto se pueden hacer buenas interpretaciones. Antonio la había recordado la semana pasada. Antonio Salomone, que estabas por ahí, él recordó la semana pasada que una interpretación valiosa de esta parte, que es decir, bueno, Dios trata de ubicarlo a Job en un mundo más grande y decirle, bueno, vos sí tenés un problema, pero no te ahogues en una tapita de Coca-Cola, el mundo es más grande. Si vos resitúas tu drama del contexto del cosmos y de las galaxias y de los cúmulos y supercúmulos, vos te das cuenta que lo tuyo no es tan grave, ¿no? Bueno, entonces se ha hecho esas interpretaciones, que Dios trata de reubicarlo, es decir, trata de no sobredimensionar tu llaga y ubicarte en un mundo que tiene algún sentido. Bueno, esa es una interpretación. La mayoría es lo decepcionante, ¿no? Un Dios que no le responde, o sea, no tiene respuesta a Job, ¿no? Y bueno, entonces por ahí entonces va la cuestión. Entonces el dato es esto: en ningún momento le responde. Dios no tiene desafíos éticos. No, Dios está preocupado por el orden del universo. Bueno, eso es un dato claro y eso es lo decepcionante, ¿no? A mí me pareció entonces parecería un policía cósmico, dice Clines. Yo les recuerdo, miren diapositiva 58, les recuerdo qué es el deísmo. Ustedes conocen el ateísmo. A es negación de Dios. Conocen el agnosticismo. ¿Qué es el agnóstico? El que no puede conocer a Dios.
también ahora, yo no sé si conocen, el deísmo. ¿Cuál es el mejor ejemplo del deísmo? Es el dios relojero. Esto es para la Iglesia Católica una herejía que surge con la Revolución Francesa. El deísmo y el protestantismo. Bueno, entonces, ¿qué es? Un dios relojero. O sea, Dios hizo el mundo, le dio cuerda y la cosa funciona. ¿Sí? Entonces, lo tienen ahí, diapositiva 58, ¿sí? Miren el segundo punto y aparte. A ninguna persona en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como el del reloj, con sus engranajes dentados y su bonita dispuesta de manera precisa entre sí para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una sucesión de casualidades ¿sí? Dice, mira, uno ve que el reloj es algo perfecto y que funciona a la perfección. Bueno, esto no viene de la nada, no es una casualidad. Entonces, tiene que haber un relojero que le da sentido a las cosas, le da la armonía. Si el ejemplo de un pequeño reloj lo llevamos a otros ejemplos, nos vamos a dar cuenta que hay un orden detrás de todo esto, hay un ordenador, y eso es Dios. Diapositiva 59. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar, ¿no? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad, interdependientemente entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que los concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Y miren, ahí les puse el texto. Es de William Paley. Este es el gran teólogo protestante de lo que se llama la lectura fundamentalista de la Biblia, y que después va a ser la base, la teología de la prosperidad. ¿Y quién era? Miren, les puse al lado un detalle. Darwin era protestante, al principio fue muy religioso, muy, muy religioso. ¿Se acuerdan que él hace un viaje por el mundo, no? Entonces, para no aburrirse en el viaje, se llevó la obra de este tipo. Y él cuenta que se la devoraba y le encantaba. Este era el gran libro de Darwin, ¿no? Bueno, acá tenemos un dios relojero que me asegura que todo está ordenado, ¿sí? Y todo tiene su... Bueno, este es el dios que va apareciendo acá en los discursos, y por eso no le interesa en absoluto ¿cómo es que se llama? Los problemas de Job. No me di cuenta y me pasé. Entonces voy a dejar los textos del discurso de Dios, no me di cuenta, son las 21:09, disculpen. Entonces vamos a avanzar. Después de que escuchamos a Dios, ya lo dije yo en resumen, aparece al final de la voz del narrador. ¿Qué es el narrador? Una cosa es el autor. A ver, ¿quién escribió el Martín Fierro? José Hernández. Bien. Ahora, ¿quién me cuenta la historia del Martín Fierro? El Martín Fierro. Muchas veces el Martín Fierro, o sea, claro. Él hace de narrador. Él cuenta cuando vuelve a la toldería, todo eso. Claro. Y él te va contando. Entonces, una cosa es el autor de la obra, el que la escribió, ¿sí? Y otra cosa es que el autor me lo hace, hay una voz en off que va narrando y me va contando. Dice, había una vez un gaucho y qué sé yo, y que le fue pasando estas cosas. Bueno, este es el narrador. Entonces, ¿qué pasa? Acá es muy interesante porque aparece la voz del narrador, ¿no? Fíjense, diapositiva 72, lo voy a hacer breve. El narrador es el que
armoniza el cuento. Sí, ven que comienza de que el Job de la teología de la retribución, Job temía a Dios, evitaba el mal, sí, y tenía riquezas. Entonces usa el esquema de retribución, causa y efecto. Como Job es bueno, Job va a ser bendecido por Dios, ¿no? Entonces, ahora miren esto, diapositiva 73. En el capítulo 42, en el epílogo, ¿qué pasa? Fíjense, toda la poesía va contra la teología de retribución. Capítulo 47 vuelve a la teología de retribución. Entonces, Job es bendecido, y si antes se tenía 4.000 ovejitas, ahora 7.000, ahora de 14.000, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener hijas hermosísimas que van a tener herencia y esa herencia. Entonces, el narrador desplaza el planteo de Dios, desplaza el planteo de Job y vuelve a recuperar la teología de la retribución. Entonces, es realmente impresionante. Por eso nos confunde cómo termina la novela. ¿Cómo puede ser? Si estábamos contra la teología de la retribución, ¿y cómo es que termina con que Dios al final lo rehabilita totalmente a Job? Bueno, al final tenemos la voz del autor, diapositiva 76, ya para terminar, que es el redactor final, el que junta toda la obra, ¿sí? El libro que hoy tenemos. O sea, hay alguien que partió los cuentos, metió la poesía, etcétera, y dice, este va a ser el comienzo y este es el punto final. Este es el autor final, este es el autor. Y acá es interesante cómo cambia. Miren, diapositiva 77, el autor de este artículo dice, 6 personajes en busca de una teología. Sí, porque están los 3 amigos de Job, está Eliú, está Job, está Dios, está el narrador, no sé por qué tengo un octavo, que bueno, no sé, que es el autor. Entonces dice, 6 personajes en busca de un autor. Discúlpeme, diapositiva 78. En realidad el hombre se ha inspirado en una obra de teatro muy buena de Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Y diapositiva 79, les recomiendo mucho esta novela de Luigi Pirandello, el difunto Matías Pascal. Dejémoslo. Vamos a la cuestión esta. ¿Qué pasa con el autor final? Entonces, miren diapositiva 80, para ir más rápido voy a tratar de leer. El autor final, ¿no? Entonces dice así, tal vez el autor final no tenga un punto de vista que quiera proponer, probablemente sea más poeta que teólogo. Fíjense, 81. Tal vez le interese quizás el juego de las opiniones, la variedad de las posturas, pues no quiso borrar a nadie. Tal vez las oportunidades líricas, poéticas, de este tema sean más importantes para él que llegar a una conclusión teológica. 83. Tal vez quiso dejarnos una parábola, no un catecismo. El catecismo te dice verdades. La parábola te abre para que vos lo pienses. Diapositiva 84. Probablemente el autor esté fascinado por Job. De hecho, es un personaje muy, muy atractivo. Diapositiva 85. Sin embargo, también podría haber estado simpatizado por Dios, porque entre un hombre como Job y Dios, uno podría haber optado por Dios, ¿no? Y ahora fíjense, esto es lo que me interesa en la conclusión de este artículo, que yo no lo encontré en ninguna parte, ¿no? En 1086, el epílogo. El hecho es que el personaje Yahvé no tiene la última palabra, sino el narrador.
Y lo que el narrador hace en el capítulo conclusivo, miren esto, es desplazar el centro de atención, haciéndolo pasar de los grandiosos designios del cielo al insignificante plano doméstico. Recuerden el epílogo, ¿no? Los discursos divinos han ofrecido una visión del universo y los principios que lo gobiernan. La narración final reduce el enfoque, pasando de la visión universal de los capítulos 38 y 41 al primer plano de un padre que adora a sus hijos y les da parte de las herencias, un patriarca afable que ofrece banquetes todas las visitas de su extensa familia, de un amo dedicado a la cría de los animales que incrementa años tras años. O sea, dice, cambió el enfoque de problemas universales, teóricos impresionantes, pasó a algo simple, cotidiano, ¿no? Entonces, a ver, miren diapositiva 89. ¿Qué es importante? ¿Cómo medir el valor de una solución del rompecabezas intelectual del universo? Comparándolo con el deleite de inventar nombres hermosos para hermosas hijas. Ven, dice, cambia la problemática de algo teórico, universal, abstracto, inglesa, pasa a una historia cotidiana de un hombre con hijas, ¿sí? Diapositiva 90. Cada uno de los personajes del libro es creación del autor, inclusive ya ve, pero quizá el narrador está más cerca del autor. Sin negar ni por un momento las grandes cuestiones debatidas a lo largo de los diálogos, ¿no podría el autor haber tenido otra visión del mundo? Una visión que no dependiera de cuestiones de justicia, sino que pusiera en primer lugar, en primer plano, los asuntos rutinarios, domésticos y sociales de la vida. ¿Y se entendió la cuestión? Entonces, a ver, la cuestión sería así. En una lectura, la clave está en todos los poemas, porque ahí se debate la teología de retribución. Pero dice, pero el autor final volvió a poner el cuento. Y el cierre es totalmente distinto. En el cierre no está preocupado por la justicia universal, por los astros, por nada de eso, por la justicia y justicia. Está preocupado porque haya una vida normal, una vida buena, sana, y que lo que importa es un hombre que sea feliz. ¿Se entendió el planteo? Sí, muy bueno. Bueno, yo quería terminar recordándoles algo. Diapositiva 93. El próximo mes vamos a tratar de trabajar el libro de Eclesiastés, el otro mes las Lamentaciones, y en Pascua la Pasión y Resurrección de Cristo según San Juan, ¿sí? Y después, a partir de mayo, haremos el curso anual. Diapositiva 94. Los que votaron, los que opinaron para el curso anual, 8 dijeron que convenía los libros históricos, 9 la tradición paulina, 4 las apostólicas, 1 el Apocalipsis, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir esto. Yo voy a poner de nuevo, pero para los que no opinaron, el que ya opinó, no vuelva a opinar, ¿está claro? Entonces yo voy a poner de nuevo en el Facebook estas opciones, ¿sí? Pero por favor, opinen los que no han opinado y ahí ya tomaré yo una decisión final. Bueno, disculpen que se largó tanto. ¿Alguien quiere decir una última palabra sobre el libro de Job? Es muy actual, ¿no? A mí me gustó, padre, eso último que dijo, eso de que al principio le preocupa la justicia y todo eso, y el libro termina en el detalle cotidiano de la vida de la persona. Y me hizo acordar un libro de Agatha Christie, de un personaje que dice, al final no son importantes los grandes reyes ni todo eso, sino cada persona en su cotidianeidad. Y me parece que por ahí está para reflexionar esa parte. Sí, yo presento esa postura, para mí es novedosa. Yo no había leído ese final
Entonces yo siempre entendí en la línea de Croato que el problema central es la injusticia, y cuando leí lo de Kleenex, yo no lo leí en ningún lado, o sea que no conozco los autores que he leído, que son varios, esa postura no la escuché en ninguna parte, por eso quise proponerla. Si yo lo dije todo rápido, pero ustedes tienen el artículo en su archivo, pueden leer detenidamente el final, ¿sí? Porque me parece que es novedoso, ¿no? Si no, me hubiera alcanzado con lo de Croato, me hubiera alcanzado. La mayoría de los autores dicen lo que dice Croato, la mayoría. Entonces, pero Kleenex me parece que aportaba este cierre y por eso opté por él, ¿no? Me parece, sí, a mí una cosa importante, ¿no? Yo al menos, mi generación, a ver, ¿qué pasó con la caída del muro de Berlín? Mi generación creía en las ideologías. Nosotros teníamos una idea de sociedad, una idea del hombre, una idea del mundo. Creíamos en las ideologías y queríamos concretar las ideologías. O sea, estamos fascinados por la idea. Pero en la caída del muro de Berlín caen las ideologías, es el ocaso de las ideologías, y aparece como criterio la vida. Es bueno, es bello, es justo aquello que sostiene y alienta la vida. Entonces me parece que el salto de la ideología, que no lo estoy denostando en absoluto, pero me parece que el salto del pensar ideológico, yo he sido de esa generación, al volver a recuperar la vida, lo cotidiano, me parece que es una cosa importantísima. Me parece que es muy, muy importante, ¿no? Bueno. Juan Manuel, una última preguntita. Coincido con mi compañera de que el libro es fascinante, muy actual, porque habemos mucho Job por ahí. Pero una consultita pequeña, leyendo el capítulo 19, en el versículo 17, dice: mi mujer siente asco de mi aliento, soy repugnante para los hijos de mis entrañas. ¿No era que habían muerto su esposo y sus hijos? Ya, bien, bueno, pero ahí está hablando un Job que está hablando en general sobre la mujer. Te agradezco el texto. He consultado, he mirado, no hay ningún comentario feminista sobre el libro de Job. No hay ninguno. Y claro, porque las expresiones que tiene son pocas y muchas son negativas, ¿no? Entonces, ahí viste que está hablando mal de la mujer, ¿no? No, pero ahí no está, ese no es el Job del cuento, ahí es el Job del poema, que está hablando sobre el ser humano que tiene mujer. Pero me ha llamado la atención que las expresiones sobre la mujer, si bien son poquísimas, por eso, pero son negativas, ¿no? Me llamó la atención que no haya ningún comentario feminista sobre el libro de Job, ¿no? Entonces, pero bueno, porque son pocas las expresiones y son negativas. Bueno, en cambio, para el próximo libro sobre el Eclesiastés, hoy acabo de leer 2 poemas de Borges sobre el Eclesiastés. A Borges le interesaba mucho Job, pero sobre todo el Eclesiastés. Para eso el Eclesiastés sí hay comentarios feministas. Y vamos a ver si los podemos incorporar. Bueno, nos despedimos. Para lo del Eclesiastés, vuelvan a inscribirse, ¿sí? Para que yo no repita, después no sé a quién mando y quién no mando, ¿sí? Basta con que me digan, padre, yo estoy anotado, yo mañana pongo eso y es suficiente, ¿no? Bueno, se viene la Navidad, termina el año, ¿no? Entonces, digamos lo mismo de siempre. En la mitología griega, Cronos, el dios del tiempo, Cronos devora a sus hijos. El tiempo se devora a sí mismo. En el mundo griego no hay futuro, no hay esperanza, ¿sí? Entonces, el tiempo se devora, no hay mañana.
no hay esperanza. Y es una característica de la cultura griega. En cambio, el cristianismo inventa otra palabra, en griego parousia, pero en latín adventus, que significa alguien viene. Para el cristianismo, el tiempo es adviento. Alguien ha salido a buscarnos. Y el único oficio del cristiano es dejarse encontrar por Dios. No hay que hacer grandes cosas. La única tarea, el único oficio es dejarse encontrar por Dios. Él ha salido a buscarnos, Él nos está buscando. Entonces el futuro es esperanza, alguien viene. Y por eso, si Dios existe, se puede soñar futuro y sonreír. Bueno, que Dios y la Virgen los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz Navidad y nos vemos el año que viene, ¿eh? Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juana. Muchísimas gracias. Felicidades. Santiago, escuché toda la clase. Chao. Chao, chao, chao.